Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Punto. Sé parte de una sociedad que opina y participa. A partir de este momento, inicia Contrastes, más allá de una opinión, con Zuleika Cáceres, Julio César Silva, Jorge González Durán e invitados. Inicia Contrastes, más allá de una opinión. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va en esta mañana? Ya estamos listos, con el gusto de siempre de saludarle, como todos los días, que nos acompaña a través de las frecuencias del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, a través de las redes sociales. Les saluda Zuleika Cáceres y en esta mañana saludo a mis compañeros Julio César Silva. Buenos días. Buenos días, Zuleika Cáceres. Muy buenos días, amigas y amigos de todo el estado de Quintana Roo. Él sí saluda a todos los del estado, ¿ya ves? Sí, y Esmaragdo Camas. ¿Cómo ¿Qué te tal? va? Bien, gracias. Julio, buenos días. Zuleika, buenos días. Al auditorio también, buenos días. ¿Cómo les fue de Hanal Pichán? ¿Comieron mucho los pollo? Bien, sí, bastante. Lo normalito, normal. ¿no? Sí, lo Desayuno, normalito. comida y cena. Acompañado de un chile habanero. Si no, no es, ¿no? Así es. Si no, no es. Pues sí, estuvo bastante. Nos quedamos esperando de algún lugar en específico, pero nunca llegó. ¿Sabes qué? Lo olvidé, iba a traer hoy. Entendió Pero siempre se me hizo indirecta, tarde. indirecta. No, se me hizo un poquito tarde. Pero mañana sí, para que disfrutemos acá de un nuevo pollo. Ándale, ¿Cómo no? me parece excelente. Oigan, pues yo venía escuchando, es que es inevitable, la verdad. No, venía escuchando al presidente y ahora resulta que le sacaron un estudio. Me llamó mucho la atención porque ahora ya tiene un analista que le hace un estudio completo de la prensa, de las redes sociales, de los bots, quiénes son personas normales, las que opinan positiva y negativamente. Hizo un llamado para que pues no se use los bots porque él jamás lo ha hecho y que hay que ser hay que pensar en la cuestión moral, ¿no? No hay que difamar ni ofender ni nada de esas cosas, lo cual pues, es correcto, ¿no? Digo, hay muchos robots, acuérdate que en la época de Roberto Borges, Sí. cómo se manejaban estos, pues sí, estos robots. Pero no solamente en la época de Roberto Borges, aquí en Quintana Desde Roo, antes. en todo el país hay empresas Que se dedican a dedicadas eso. a esos servicios. Que Y además todos cobran una lanototota, cobran una la nota, ¿eh? sí. Cobran bien. Hay que poner la nuestra. Sí, de periodista a bot o troll. Sí, entonces, en todo el país hay este tipo de empresas, o sea, En todos lados. y por eso y la mayoría de los políticos que quieren estar en redes sociales bien posicionados, pues contratan estos servicios. Por eso digo, es imposible que el presidente diga que él no los contrata, que no los tiene. Es imposible, o sea, obviamente sí los tiene y los ves activos en las transmisiones en vivo en YouTube, los ves activos y alabando. en Facebook, los ves activos en todos lados. O sea, tan ¿no? los tiene que no solo en redes sociales, sino presencialmente en sus conferencias, ya lo hemos platicado aquí, Julio, como hay periodistas que Dios sabe dónde salen. Como el señor Molécula. Sí. Siempre le da Que por de su lado. portal, plaza virtual o calle no sé qué, o sea, unos nombres que no sabes. A mí me llamó la atención las primeras conferencias de prensa, el San Antonio Newspaper. Me metí a checar que no existía de ningún lado. Sí, muchos news, ¿no? Sí, además, fíjate, otra contradicción del presidente. Ya ves que siempre está peleándose contra la prensa, ¿no? Sí. Pero pues todos los días hace ruedas de prensa, o sea, ¿Ya para me qué explico, o le sea, se queja de la prensa, pero todos los días llama a la prensa a que vayan. Y dicen que hay unas cosas que él dice que no va a responder, entonces ¿para qué? Pues Se sí, desgasta. claro. Además de estos bots, como decía, que se aparecen allá en las conferencias de prensa, pues uno los identifica inmediatamente porque en vez de cuestionar un tema en particular o lo que surgió un día anterior o lo que es la información del día, no. Estas personas se dedican primero a alabar, a dar sus alabanzas, porque tenemos un presidente como él.
porque con todo y la gripa que tiene, señor presidente, pues se toma la molestia de atendernos todas las mañanas. Casi es un orgullo que nuestro presidente lo haga. Entonces ahí te das cuenta cómo sí hay bots en las conferencias, en las redes sociales, en todos lados, o sea, abundan. ¿Cuánto cobra una empresa de esas? No lo sé. No, dependiendo el nivel de político al que atiendan, dependiendo el paquete de servicios que ofrecen. Porque también hacen, no solamente son los bots, sino que también generan tendencias, ¿no? Generan tendencias, claro. Atienden 1000 cosas, ¿no? Alrededor del personaje que los contratan. O sea, si está bien o está mal, depende desde qué punto de vista lo ves. O sea, hay una necesidad y hay quien te ofrece el servicio para suplir, para llenar esa necesidad, ¿no? Y fíjate cómo también a los periodistas nos usan para, de alguna manera, legitimizar o darle importancia a sus mensajes, porque el presidente, insisto, ¿por qué no mejor graba en la recámara de su casa, bueno, en su departamento ahí en Palacio Nacional, su mensaje diario? No, o sea, requiere de los periodistas para darle más sustento, ¿sí? Para legitimizar sus palabras. Entonces, ahí viene la contradicción de que, pues, usa tus bots, ¿no? Si tan buenos son. No, requiere ahora sí que de nosotros los periodistas, para a través de nosotros difundir sus mensajes, lo cual no nos molesta tampoco. Pero como tú dices, para legitimar y también para darle credibilidad a sus hechos, ¿no? Digo, lo cual tampoco no nos molesta porque es nuestra chamba, ¿no? Pero sí remarcar que hay esa contradicción, ¿no? O sea, aunque hay quienes dicen, incluso aquí en Quintana Roo, de que ellos prefieren distribuirlo a través de sus propias cuentas personales y terminan siendo un fracaso, ¿no? Porque no tienen la penetración y los seguidores que buscan, claro. Y este personaje que sale hoy a dar ese estudio de cuántos fueron reales, cuántos usuarios son normales, cuántos no, cuántos son bots, trolls, también sacaba porcentajes, ¿no? De cuántos comentarios negativos hacia la prensa. O sea, yo quise pensar qué quiere decir con tantos comentarios negativos hacia la prensa. O sea, si siguen criticando al presidente, ¿va a generar más animadversión hacia los medios? ¿O cómo es? Sí, es que todo este merequetengue de hoy surgió porque el jueves o viernes se generan 2 hashtags. Sí. Uno que creo que es prensa vendida y otro prensa, no me acuerdo qué, prostituida creo era, prensa ¿no? Sicaria y prensa... prensa sicaria y prensa vendida, algo así. Esos dos hashtags. El viernes le preguntan al presidente si esos ataques están surgiendo desde el gobierno, y él se compromete a investigarlo, ¿no? Entonces supongo que le encarga a esta unidad que evidentemente tiene y siempre ha tenido el gobierno federal para monitorear el movimiento de estas etiquetas, y hacen toda una analítica al respecto, sacan estadísticas, establecen que el 23% de los comentarios son en contra del presidente, en contra del gobierno federal, y hay ataques contra la prensa, y la conclusión es que dicen que llegan hasta la fuente origen del asunto y le están echando la culpa a 3 personajes que tienen que ver con lo que el presidente le llama la derecha. Le están echando la culpa a Aurelio Nuño, que es el que fue secretario de Educación con Peña Nieto, a Luis Calderón Zavala, que es el hijo de Felipe Calderón, y a Romero Hicks, diputado panista. O sea, que ellos son los que están... Que son los responsables del complot patrocinando a la prensa. Sí. No, que son los complot de toda esta red que se estableció para atacar a la prensa y responsabilizar al gobierno federal, y además meter críticas en redes sociales contra el presidente, que son esos 3 personajes muy que nada tendrían que ver, o sea, nunca se les ha visto que trabajen de manera conjunta, ¿no? Alguna relación, pero que son esos 3 personajes los que ahorita estarían detrás. Pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿el presidente nos está queriendo defender a la prensa? ¿O cómo? No entendí. No, está dando una justificación de dónde salen los ataques. Porque se le acusa al gobierno de
atacar a la prensa con esos hashtags de prensa sicaria, prensa prostituida, o sea, ¿no? Que esos tres más personajes defendiendo. atacan a la prensa y le echan la culpa a López Obrador. Exactamente, así Claro. es. Entonces, también especifica, ¿no? De dónde vienen más comentarios, ¿no? De Jalisco. Sí. Ahora también no sé yo qué creo otros que dos estados más. es prudente comentarle a la gente y también al sector de la política que a diferencia de ellos, nosotros los periodistas no somos servidores públicos. O sea, somos entes privados, damos nuestra opinión y no nos causa demasiado problema que mucha gente nos rechace. O sea, ¿cuál es el problema? Claro, o sea, no estamos para agradarle a la gente. Hemos recibido hasta mentadas, ¿verdad? Sí, Julio cada claro. O sea, pero es que... Oye, pero ve Julio así como que... Sí, es que no es... o sea, o ya sea, está. nosotros, como Ya no sabes dónde necesitamos... viene, ¿no? Sí, claro. Como nosotros no competimos electoralmente y no necesitamos de los votos, pues no es nuestro propósito quedar bien con la gente. O sea, no es esa nuestra chamba. Nuestra chamba es opinar y estamos acostumbrados a que nos dicen Claro, hasta de barriga todo. verde. O sea, de todo. O sea, eso... Entonces, como que a mí se me hace un distractor todo eso del presidente y la prensa, cuando hay cosas que verdaderamente son importantes y que a la gente sí le afectan, ¿no? Así Pero la es. prensa, ¿qué? O sea, Hoy en la conferencia de prensa de hoy traía dos temas, que uno tenía que ver con esto y otro con el tema del golpe de Estado que sacó a la luz También. el fin de semana, ¿no? Que bueno, por lo menos el fin de semana no Oye, hubo qué golpe de Estado. barbaridad. no, bueno, Yo me creo quedé esperando a ver que- si iba a ver o no. pero Yo no. creo que ya lo hemos perdido, yo creo que ya, ¿verdad? sí. ¿Cuál golpe de Estado? Yo creo que nadie está pensando en darle un golpe de Estado, ¿no? Como para qué. Yo creo que ya Si se está lo está dando él demasiado... solito. Yo creo que ya está demasiado paranoico. Sí. ¿No será? O paranoico o se hace como tío Lolo, ¿verdad? O sea, o se victimiza. Yo creo A que es eso, propósito. más Es una bien. víctima, ¿no? Porque él es muy de victimizarse. Sí, pues, sí. muy Sí, sus- es que le está dando la vuelta a la tortilla a sus opositores. O sea, sus opositores son los que decían que trae un proyecto para reelegirse el presidente, ¿no? Para perpetuarse en el poder. Y ahora se le está, con este tema del golpe de Estado de fin de semana, pues está pretendiendo voltear la tortilla a sus... Adversarios. Además de adversarios, que ¿no? también tiene que ver con el culiacanazo, porque, o sea, yo he notado que él dice algo, viene a la opinión pública, y de acuerdo a lo que dice la opinión pública, él lo modifica, Sí. modifica la versión. Y así se Es la que no lleva. fue que ¿no? ocurrió, y que el líder nacional del PAN dijo que en temas de delincuencia organizada hay que atrincherarnos en Culiacán. Entonces él agarra eso y argumenta de que hay un intento de golpe de Estado. Sí, también está usando el hecho de que es una realidad, ya se filtró, que hay molestias en las Fuerzas Armadas. Pero eso tampoco es razón para que él se anticipe a un supuesto golpe de Estado que solo está en su imaginación, ¿no? Solo está en su imaginación, absolutamente. Yo creo que sí ya lo hemos perdido al presidente con esas opiniones que da. Y como bien dice Esmaragdo, ¿la prensa qué? O sea, la prensa siempre va a opinar, la prensa siempre va a decir, la prensa siempre va a escribir, porque finalmente para eso está. Y no tienen, y eso no tiene que derivar en un ataque constante del gobierno hacia los medios. Así es. O sea, no hay razón de ser. Vamos a una pausa y regresamos a hablar de este culiacanazo, porque también dijo que Trump le habló para apoyarlo y respaldarlo en sus decisiones. O sea, no lo sé. O sea, Trump ya es pacifista también. Sí, o sea... Pues está raro porque cuando Trump quiere decir algo lo pone en su Twitter, ¿no? exacto. Además, cuando le llama no lo encuentra, porque no le Así es. o sea, no hay conexión a la hora que le ha llamado. No, pero es que ya tiene teléfono satelital. Ya ¿Ah, sí? Sí. Como los dos. Vamos a un corte y El reflejo de nuestra sociedad en un solo lugar. Moda, eventos, especialistas y mucho más. Mujeres, de lunes a viernes, 6:30 de la tarde. Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Como parte del compromiso de los medios de servicio público con las audiencias y en el marco de la Agenda Digital Educativa, invita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa al teleforo de consulta sobre nuevos perfiles profesionales en la innovación digital de la radio y la televisión de servicio público. 5 de noviembre 2019, de 10 a 13 horas.
Contaremos con la participación de expertos, académicos y profesionales de los medios de comunicación que permitirán llevarnos a la discusión y reflexión de uno de los temas transversales de la convergencia digital multimediática. Para mayor información, visita las redes sociales de Red México y Televisión Educativa. Facebook, Red de Medios Públicos, Televisión Educativa MX, en la página www.redmexico.org.mx/teleforos de consulta y en Twitter, la Red México y TV Educativa. Por el bien de las audiencias, seguimos trabajando. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Cebeta 11. Formamos quintanarroenses en el contexto de la nueva escuela mexicana. Egresa en 3 años como técnico agropecuario, en ofimática o en administración para el emprendimiento agropecuario, de forma presencial o semipresencial. Tu futuro está en Avenida Insurgentes, sin número kilómetro 6, en Chetumal, Quintana Roo. Cebeta 11. Educación tecnológica agropecuaria de calidad en armonía con la biodiversidad. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. En nuestra vida diaria nos pasa todo el tiempo, pero para nosotros resolverlo es más difícil, desde pedir un helado o una dirección hasta ejercer nuestros derechos, como hablar nuestra lengua, recibir educación como el resto de las niñas y niños o acceder a un empleo. Para que nuestros derechos se hagan valer, necesitamos comprendernos. Hablemos de derechos. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Escalac de Pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Muy buenos días, ya estamos de regreso, nuevamente saludamos. Bueno, se puede saludar de nuevo, claro, para quienes no nos estaban escuchando, ¿qué tal que no? Claro, por supuesto. Oye, veo que, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, estábamos platicando sobre estas mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, pero parece que hay una intervención o congelan las cuentas del ayuntamiento. Parece que sí, hay un tema ahí, de unos temas. Habría que checar qué teatro nos damos una subida. Podemos hablar con el secretario. Sí, de unos temas que no atendieron las administraciones anteriores y que le impacta a esta administración. Es que a todas las administraciones, los sucesores, siempre les va a impactar todo lo que dejan o lo que quedó pendiente en temas legales de las administraciones pasadas. Están temas como temas de la basura, están temas de juicios laborales, sí, que son muchísimos las demandas de juicio laboral, demandas contra empresas, en fin, que no se pudieron, por el tiempo también los términos legales, no se pudieron concluir, o simplemente la administración, cuando sale un fallo en contra y el ayuntamiento tiene que pagar, pues simplemente la administración dice no hay. Fíjate, es que ha llegado al descaro aquí aquí en Cancún, de que incluso los regidores hasta los regidores han demandado. Demandan laboralmente al ayuntamiento que porque se termina su periodo se tienen que ir y que requieren una lana adicional. Y que requieren un finiquito, sí, una liquidación, ¿no? Porque el finiquito es cuando sí, cuando te dan. Te vas. Cuando renuncias. El finiquito es cuando renuncias, ¿no? Y la liquidación es cuando te despiden. Sí. Entonces, ¿tú te acuerdas del caso muy sonado, que incluso varios años después lo ganó Ludivina? Sí, cómo no. La sí, exregidora en la administración de Chacho, fue en la administración de Chacho que lo denuncia y se resuelve, creo que unos
4 años después. Más o menos, sí. 4 o 5 años. Sí, en la siguiente administración después, se resolvió favorablemente. Favorablemente gana la demanda y el ayuntamiento creo que le paga 300,000 pesos. Sí, en ese entonces. Sí. Y entonces, pero en ese entonces tampoco no habían tantos casos. Los casos, algunos empezaron con Greco, pero donde realmente se disparó fue con Julián Ricalde. Ahí fueron donde los casos de las demandas contra el ayuntamiento se dispararon y luego se supo que muchos, habían trabajadores que ni siquiera existían y otros que sí existían y que estaban confabulados para poder ganar juicios, que el ayuntamiento se hacía perder y así es como se movía mucho dinero. Sí. Incluso yo recuerdo al principio de esta administración, yo recuerdo a Mara Lezama comentando insistentemente sobre esos temas y que iban a ver porque eso le afectaba al ayuntamiento, pero pues ya casi llevamos más de un año de esta administración y por lo que sabemos pues no se resolvieron, o sea, el problema persiste, ¿no? Y son X número de demandas que ahí están. Sí, así es. ¿Recuerdan el famosísimo caso tan sonado? Cuando llega Chacho al ayuntamiento del mecánico. Sí, como no, fue el primer caso, creo, ¿no? Sí. Pero fue con Magali el mecánico, fue ¿no? Con Magali, y que lo heredó Chacho. Y lo heredó porque Magali nunca no le pagó, lo pagó el ayuntamiento los daños y lesiones. Creo que quedó paralítico después de que, creo que un autocar, Turicún, No, un camión del ayuntamiento. Del ayuntamiento, así es, lo atropelló un camión de basura. De basura, creo. Sí. Así es. Entonces, eran, más de 1 millón. Pues hasta donde me quedó, y el tema llegó a 17 millones de pesos, pero no sé cuánto le pagaron finalmente. Porque creo que no fue Chacho, pero sí la siguiente administración, la de Alor, creo. Fue la de Alor que le empieza a pagar. Que sí le empieza a pagar. Por partes, pero sí le empieza a pagar. Después de una larga travesía de esta persona que iba en su silla de ruedas, ¿te acuerdas? Sí. Julio? Es que de por ahí posterior a eso fue que a alguien se le ocurrió, tuvo la idea, visualizó que por ahí podían ganar dinero. Sí, sí. Y entonces también con el paso de las administraciones hay empleados, los de confianza o cercanos que luego se pelean, ¿verdad?, con los alcaldes o la administración en turno y entonces pues les metemos una demanda, ¿no? Sí, porque los asesores en su momento, asesores jurídicos del ayuntamiento, hacían como que, o sea, de hecho no se presentaban a las audiencias. Sí. Y así es como el propio ayuntamiento se iba haciendo, pues, que iba a perder, ¿no? Que iba a perder, exactamente. O también, acuérdate qué pasaba, Julio, que en algún momento se denunció que los representantes legales del ayuntamiento perdían a propósito que sí es. O también ganaban, le ganaban al ayuntamiento, o sea, sí le ganaban al ayuntamiento, les daban una parte de una lana. Es que perder era ganar, porque o sea, al perder el ayuntamiento, la otra parte les daba una lana. Exactamente. Ahí estaba el negocio, así es. Ahí estaba. Fíjese, el caso es, por el que congelan las cuentas del ayuntamiento tiene que ver con un caso que surgió a una demanda de un ciudadano, no sé, por protección de datos, no se revela quién, un ciudadano que demanda al ayuntamiento por daño material y moral a fines de la administración de Paul Carrillo. Y es un tema que no se atiende durante la gestión de Remberto Estrada y le revienta a esta administración. Que incluso el banco en el que el ayuntamiento tiene sus cuentas, pues por orden judicial elaboró los cheques que tienen por el monto de la demanda para pagárselos a la víctima y resolver el tema, ¿no? Oye, pues está complicado porque aún así el ayuntamiento en esta temporada, en esta época, todos los ayuntamientos están pues pasándolas de Caín por los temas de recaudación, no hay dinero, el gobierno federal no les ha aportado nada, y además te congelan las cuentas, pues ojalá que se resuelva. Ojalá. Ahora también, si nos podemos revisar a detalle, hay funcionarios
que vienen desde la administración de Paul Carrillo, incluso antes, en puestos administrativos muy importantes, y vienen brincando hasta el día de hoy. También. Entonces, pues ahí habrá que... ¿Cómo cuántas denuncias habrá acumulado Ricalde? Híjole, no sé, pero un montón. Acuérdate que incluso en una ocasión Paul Carrillo o gente de la administración de Paul Carrillo denunció que se había alterado un código en el sistema de recaudación, en el software que administra la recaudación del predial, y para que de alguna manera se registrara X cantidad, que por cada número de pagos que se hiciera, un número determinado no se registrara, pero sí se emitiera el recibo al contribuyente. Ahora, yo no entiendo. Pero no entraba el dinero. Entonces, hubo una denuncia en ese sentido. No sé si hubo una, al menos pública fue. Ahí están los registros, ahí aquí, para quien lo quiera checar en internet. No sé si penalmente se interpuso una demanda, pero ahí estaba el tema. Ahora, en cada administración se habla de que en pos de la transparencia se auditan. O sea, sí. Ahora, yo lo que no entiendo, no termino de entender cómo es que Reina Arceo, que es la encargada en el ayuntamiento de las auditorías, es la auditora, la contralora, etcétera. O sea, cómo es que viene brincando desde hace tantas administraciones y se supone que todas las pasadas hubieron irregularidades que ese departamento debió detectar y que debió haber sido su trabajo la base para poder fincar responsabilidades de los alcaldes pasados, y pues no hay nada. Y siguen el mismo cargo. O sea, a mí se me hace lo más inverosímil, no lo he logrado entender en todos estos años. O sea, no entiendo cómo una persona en esa posición puede ejercer una actividad de auditoría, de contraloría, cuando hay evidencia de que en todos los gobiernos pasados municipales han habido irregularidades. Entonces es la parte que a mí jamás me... es más, hace poco el ayuntamiento recibió un premio, ¿verdad? Sí. Lo recibió justamente Reina Arceo porque fue en materia de transparencia. En materia de transparencia, creo que de manera por la aplicación de un método, la modernización del sistema de administración de combustible, porque innovación tecnológica, sí, una cosa así que realizaron los propios empleados municipales, porque por la explicación que se da, entiendo que el control del consumo de combustible pues se venía haciendo como se hizo desde el primer día que se creó el ayuntamiento, sobre una hoja de papel, Juliito de tal le dimos tanto de gasolina y tal, y así, no había un control electrónico ni mediante los sistemas modernos, ¿no? Que fue lo que se estableció, lo que se creó el sistema, y entiendo que eso se sometió a una convocatoria nacional, a un concurso, y el ayuntamiento lo ganó. Lo gana el ayuntamiento, además de otros premios que ha recibido, en estas últimas semanas, Mara Lezama, ¿no? Por temas también que tienen que ver con desarrollo social, me parece, si no me equivoco. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos. Protocolo Alba Quintana Roo. Se solicita de su colaboración para localizar a María Fernanda Flores Sánchez, edad 21 años, fecha de los hechos 27 de septiembre del 2019, sexo femenino, nacionalidad mexicana, cabello negro con café largo ondulado, color de ojos café oscuros medianos, labios gruesos, boca mediana, estatura 1 metro con 60 centímetros, peso 61 kilogramos, complexión mediana, tez morena. La última vez que se vio fue el día 27 de septiembre del 2019 en su domicilio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Roo, por lo que se presume pudiera ser víctima de algún delito. Para proporcionar información, favor de comunicarse a los siguientes números: 998-881-7150, extensión 2500, o a los teléfonos 9982-759900, 9981-484285 y 9981-551466. Por su colaboración, muchas gracias. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto, nos puedes ver en el canal 4.1 de televisión digital y Maya Cable, además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chunjujú y Tijosuco. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Escalac de Pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Caribe FM. Son las 9:32. Sigue escuchando Contrastes, más allá de una opinión. Ya estamos de regreso. Bueno, ando como un poco distraída, pero no, lo que pasa es que estoy atendiendo unos mensajes importantes. Ah, perfecto, pues léelos una vez. Sí, oye, son de esos que ponen feliz a Jorge González Durán. Ah, excelente, muy bien. Pues si lo pone feliz a él, nos pone feliz a todos. A todos, ¿verdad? Bueno, estábamos platicando de estos temas en materia de transparencia. Creo que los ayuntamientos hoy más que nunca están pues ya obligados, ¿verdad? Ya no pueden hacer aquellas tranzas de antes. No, fíjate que comprobar, al contrario, se les ha complicado todavía más. O sea, lo hacen de otra manera, pues. Ajá, entonces habrá que decir, no es que ya no puedan, es que no deben. Pero no, porque además sí los fiscalizan. Sí. Es que hay varios entes fiscalizadores ya y está están encima chino, de sí. Tanto que en algunos casos pues se vio en solidaridad al principio, ¿no? Después ya le agarraron la onda, ¿no? Pero que las leyes pueden dejar incluso en la inmovilidad a los gobiernos cuando los funcionarios no saben, ¿no? Porque hay tantas restricciones, tantas condicionantes y el riesgo de salirte de la línea que te marca la ley es constante que muy poca gente actualmente se avienta al ruedo, ¿no? Sí, ya son mucho más las restricciones. Claro, hay otras vías, yo quiero pensar, pero sí, ahora ya no es hasta los viáticos, todo dinero que sale del ayuntamiento ya es fiscalizado, y si no, pues la autoridad y además no solamente fiscalizado, sino que ya no, como se decía antes, ya no puedes viaticar, ¿no? O a menos quienes sean expertos en el tema, pues ya sabrán cómo hacerlo, pero por ejemplo, si tienes que ir a la Ciudad de México y tu presupuesto de hotel es de 2,000 pesos la noche, por decir algo, y tu presupuesto de avión es de 3,000 pesos, pero resulta que conseguiste un vuelo más barato y te salió en 2,800 y quieres un hotel más cómodo, usar los 200 pesos que te sobran de tu avión para ponértelo en el hotel, no puedes. Sí. Lo tienes que devolver. Así está la cosa hoy en día. Y además, también tengo entendido, porque así me lo platican algunas personas de la administración pública, que ya no les dan a los funcionarios lo de sus viáticos. Ya no.
Ahora para trasladarse, para hacer alguna cosa que correspondiente a su labor, no, tienen que gastar ellos primero y comprobar cada cosa, ¿no? Y llevar sus facturas, las justificaciones. Todo, justificaciones, sí, y entonces hasta que te lo reembolsan. Entonces ya no es como antes, ¿no? Ahora tienes que poner tu dinero. Sí. Si vas a hacer la chamba, de la administración, o sea, dependiendo del área que te corresponda, ¿no? Entonces, pues, tampoco está así como muy padre, ¿no? No, por eso dicen que algunos, o muchos, que estar en el gobierno ya no es rentable. No, ya no dejan. Ya no dejan. No, porque ya ya no es negocio, porque ahí tienes que poner de tu lana, ¿no? Justamente lo que decía López Obrador, que no se entiende que los tiempos ya cambiaron. Y sí, ya cambiaron. Nos queda claro además porque hemos visto que ya cambiaron no solo en el aspecto del manejo de los dineros, ya cambiaron en el aspecto de recursos materiales, de recursos de todo tipo para las diferentes dependencias del gobierno, de los gobiernos que hoy están padeciendo los recortes. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Ha habido falta de vacunas, ha habido falta de estas campañas contra los moscos. Se han registrado, ayer veía, creo que 1,000 casos de dengue en Quintana Roo. Uh-huh. También esto es propiciado porque no ha habido dinero. Nos lo dijo, ¿verdad? El doctor Romero. Sí, así es. No hay recurso tampoco. Entonces una cosa, entiendo, es la austeridad y otra cosa es que les quites a los estados. Una cosa, la austeridad es, o sea, no gastar en cosas que no debes, ¿no? En cosas superfluas, ¿no? Que todos estamos de acuerdo. Pero que la administración no es para eso. Pero que en lo que tienes que gastar, o sea, es decir, quizá en tu casa no gastas para que vaya el jardinero 2 veces al mes, ¿no? Va 1 vez al mes, pero ese dinero o lo ahorras en tu casa o lo destinas para comprarle más ropa a tus hijos, ¿no? Claro. No puedes dejar una cosa ahí, o sea, y más si se trata de un tema de salud. Claro. ¿No? Y hablaba López Obrador de todas estas críticas que se han hecho. ¿Por qué será que no hay nadie que hasta el día de hoy le pregunte por qué, si cree él que tanta corrupción se da en las dependencias, en los estados, a través de los recursos federales, de los programas sociales, ¿por qué no destina a una persona que va a llevar ese recurso y que se aplique correctamente? Pues están los subdelegados. No, pero es que los subdelegados no sirven para nada. Pues fue para eso que lo creó, justamente para lo que tú dices. Pero no están funcionando. Pero en funciones no actúan, o sea, vamos al caso de Quintana Roo. O sea, el delegado tampoco les da el dinero a ellos. Ejecutivas. ¿No? Él mismo ha dicho en corto que pues no tiene ni para moverse, o sea, así literal. Ahora, yo me he quedado pensando, bueno, ¿cuál va a ser el impacto en el mediano plazo, el impacto electoral de toda esta austeridad que está haciendo el presidente? Porque a quien más le está pegando ahora es a la clase media y clase alta, que están perdiendo muchos ingresos que antes tenían. Incluso la misma burocracia en todos sus niveles. Y supuestamente a quien está beneficiando el presidente, entregándoles dinero directamente, que también es una hipótesis porque no hay ni cuentas bancarias, pero en fin, esa es la clase más popular, que es la que vota por él. Así que mi planteamiento es, las clases medias y las altas no votaron por López Obrador, pero juntas hacen mayoría. Uh-huh. O sea, la gente como que a veces no entiende que la minoría de los mexicanos fueron los que votaron por López Obrador. O sea, votaron 30 millones contra más de casi 50 que no votaron por él. Así que esto electoralmente, ¿cómo va a impactar? Más los que no fueron a votar ese día. Esos que se abstuvieron y que no votaron por él, que son mayoría en México, ahora que se ven afectados, ¿van a votar por él o van a votar en contra de él? O sea, dicho de otra manera, si el abstencionismo sale a votar, la teoría dice que va a ganar por encima de Morena, pero fácil. Así que eso es lo que yo me pregunto, o sea, adelantándome, ¿cuál va a ser el impacto de todo lo que estamos viviendo? Porque los más pobres, que son a los que él se refiere,
pues no son productivos, que me disculpen, pero no son la planta productiva del país. Muchos, ¿no? Porque también hay gente que sí produce, o sea, están los obreros, ¿no? Sí, pero vamos, producen con su trabajo, pero no... Los trabajadores de la industria turística, que pero muchos me refiero a que no son los creadores de empleos, no son los creadores de empleos. No son generadores, pero sí contribuyen. O sea, no es que no participen, pero no son los que crean las empresas. Ahora, eso de que una parte de una clase media alta no votó por López Obrador, no es tan cierto, ¿eh? O sea, hay gente que sí votó por López Obrador porque también estaban hasta el gorro de la corrupción de Peña. Y te estoy hablando de empresarios, ¿eh? Pero es que muchos de ellos son los que se abstuvieron de votar. Porque una de las Mira, grandes... una parte del sector empresarial votó por Mitt y otra parte por López Obrador, ¿eh? Porque muchos de ellos ya estaban hasta el gorro, porque así te lo decían, estamos hasta el gorro de la corrupción, de esas administraciones del PAN, del PRI, y pues creyeron que efectivamente iba a haber un cambio. Bueno, es que vuelvo a lo mismo, ahora es cuando viene el efecto, porque hay una cosa que es real, o nos guste o no, muchas de las grandes empresas recibían por los contratos, ¿sí? Grandes cantidades y devolvían a los funcionarios, o sea, la corrupción, pues, es una economía basada en la corrupción. Sí. Ahora, si las cosas cambian, toda esa clase que tú dices, acomodada, que votó por López Obrador, ahora están siendo afectados. Sí. Eso es a lo que yo voy. O sea, no estoy hablando del pasado, estoy hablando de lo que viene. O sea, esos que realmente son afectados ahora, ¿cuál va a ser su reacción en el futuro? Es que es lo mismo que siempre pasa cada 6 años. Siempre hay unos afectados y unos nuevos que se benefician. Ajá. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora, unos son los afectados que antes fueron beneficiados y los que antes eran afectados ahora son los que reciben los beneficios. O sea, pero por otro lado... Como los ninis. Sí, o sea, es como dicen, o sea, se cambia de bandido nada más. Pero hay una diferencia. Cuando una empresa es afectada, un empresario, un constructor es afectado, no solamente se afecta a la economía de él, sino deja de generar los 2,000 empleos que en un momento dado generó. Y por otro lado, el gobierno no va a crear plazas en la burocracia para emplear esos 2,000 personas. O sea, eso es a lo que yo me refiero. O sea, las clases más populares son productivas, pero son obreros, pero no son los creadores de los empleos. Por eso es a lo que yo me refiero. O sea, es muy grave. Yo siempre dije, o sea, si no tienes un plan B para acabar con la corrupción, hablo de la economía, es muy riesgoso acabar con la corrupción cuando México está basado en una economía de la corrupción. O sea, está bien, pero tienes que ver cuál es la solución, porque no hay obra pública, no hay presupuestos, o sea, no hay corrupción, no hay gasto del gobierno. No hay medicinas, no hay nada. O sea, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, los que crean empleos... Pues a un decrecimiento que se está ya viendo, ¿no? Eso es a lo que yo voy, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ahí están los superempresarios enormes, los gigantes. Y no hablo de Quintana Roo porque los de aquí son privilegiados porque vivimos del turismo que viene. Hablo de Yucatán para adentro. O sea, ¿cómo le van a hacer si todo el dinero que se generaba, que era a partir de los presupuestos, ahora ya no se tienen? Entonces, ¿de qué van? O sea, ¿cómo le van a hacer? Pues quién sabe, pero lo que sí me queda claro es que todos aquellos que están siendo afectados, pues evidentemente porque el voto va a ser en ese contra. empresario quizá tiene el dinero suficiente para vivir 30 años, pero ya no va a generar empleos. ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. Va a agarrar su capital, de hecho lo están haciendo. Sí. Guardo mi capital o lo mando al extranjero y vivo con eso, pero ya no voy a invertir, o sea, no voy a arriesgar, ya no voy a generar empleos. Por eso es un gobierno clasista como el que tenemos, por eso es criticable, porque ni es bueno estar con las clases altas ni con las bajas. Hay que estar con un todos. Término medio. Un término medio y no una ideología clasista donde ahora todo es a favor de los pobres y le pegas en la torre a la planta productiva. Claro. O sea, los que crean los empleos, ¿no? Así es. Vamos a la pausa y regresamos. Punto de vista. Álvaro, ¿qué te parece el punto de vista? El mejor punto de vista lo vamos a tener de los ciudadanos. Y por las redes para escuchar su comentario. Háganos llegar su opinión, es muy importante. Véanos en vivo
todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por radio y televisión y redes del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Y la repetición el domingo a la misma hora. Toda opinión cuenta. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En el municipio de Lázaro Cárdenas, nos puedes ver en los sistemas de cable de Cantunilquín y la isla de Holbox. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Bacalar, de corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya estamos de regreso. Es que siempre, la verdad, le voy a decir la verdad. Siempre al regresar de este último corte nos dice nuestra compañera Lulú que nos quedan 7 minutos de programa, pero la verdad es que no. No, siempre es menos. Siempre son menos. Sí. ¿Verdad? Siempre Claro. nos corta antes. Hablando de recursos, ¿cuál es el panorama que perciben de aquí al cierre de año de la administración estatal? Refiriéndonos efectivamente al tema de los dineros, porque ha sido complicado desde la llegada de López Obrador. Sí, ha sido complicado. Bueno, creo que para todos los ayuntamientos. Sí, para todos. Y no sé si para todos los estados. Sí, es que todos están en la misma situación. Pero por lo menos en Quintana Roo, hace 1 o 2 meses el gobernador hablaba de que se dejaron de recibir 2,000 millones de pesos, pero hace 2 semanas que lo tuvimos aquí al aire, por vía telefónica, José Luis Toledo Medina, él hablaba de 4,000 millones. Entonces es una cifra que aumentó. Obviamente hablar de 4,000 millones es hablar, no sé si del 18-20% del presupuesto. El presupuesto, ¿no? sí. Entonces un boquete de ese tamaño sí es significativo. Oye, y es un golpezazo. Es un golpezazo y que el gobierno del estado lo tendrá que o ajustarse o buscar algunas nuevas fuentes de financiamiento o de ingresos para resolver este tema, ¿no? Así es. Yo sí percibo que va a ser un cierre difícil. De hecho, ya lo dijo el gobernador, va a ser un 2020 bastante complicado, porque no se ve, aunque han ido a tocar la puerta, han ido a gestionar recursos, obras, infraestructura, la verdad es que no ha habido respuesta. No, es que, y cuando tú cuestionas, es que no va a haber inversión en infraestructura el próximo año para Quintana Roo, los defensores de la cuarta transformación
dicen, no, sí hay, es el Tren Maya. Eso no es cierto, es otra cosa. Pero eso, que eso es un proyecto del presidente. O sea, yo creo ahí lo que se planteó desde el primer momento, cuando incluso antes de que tomara posesión, de que el presidente empezó a plantear grandes proyectos de infraestructura, pero personalizadas hacia su gobierno, como el Tren Maya, el tren transísmico en Istmo de Tehuantepec, y otros proyectos de ese tipo, el aeropuerto de Santa Lucía. Hubo quien dijo, pues bueno, es que ok, está bien, pero el presidente no puede o no debería tomar todos los recursos para esos proyectos. Tiene que dejar el dinero para los proyectos que presenten los gobiernos locales, y eso es lo que no se hizo. No se ha hecho, ni la verdad es que ni se va a hacer. Hasta ahora no se ha hecho, y como viene el panorama económico el próximo año, donde se habla ya desde fines de este año ya de una recesión y de un decrecimiento o un crecimiento negativo, como dicen los especialistas, pues eso impactará también en la recaudación. Es decir, hay un presupuesto que es muy corto, hay restricciones presupuestales, hay dinero que no le va a llegar a los estados, pero adicionalmente la falta de crecimiento implicará una mayor reducción en esos recursos. O sea, al no haber crecimiento, no habrá una recaudación, o sea, no se agregará valor a la economía, y eso al final va a impactar también en el presupuesto, y ya se anticipan recortes muy fuertes antes de que empiece ya el próximo año. Yo tengo la impresión de que muchos de los seguidores de López Obrador no entienden cómo funciona realmente la economía de un país, porque ese concepto de la austeridad me parece que funciona para la economía familiar, cuando no hay muchos recursos, hay que administrarlos, etcétera. Pero para la macroeconomía, o sea, lo que es la economía de los países, eso no funciona. Ahí es al revés. Es que si no tiene que gastar. Claro, si no hay gasto de gobierno, no se mueve la economía. Pero en serio que no exagero, hay gente que no lo entiende. No lo entiende. Porque no lo entienden, porque además no tienen por qué entenderlo cuando en su situación pues no han tenido otro tipo de experiencias. Si el propio presidente se la pasa diciendo que no tiene tarjetas en el banco, que no tiene cuentas bancarias. Bueno, y que es una contradicción cuando por el otro lado desde la Secretaría de Hacienda se está promoviendo una mayor bancarización de los mexicanos. Y también otra cosa que la gente no entiende, que esa postura de López Obrador, que yo no tengo ni tarjetas de crédito ni traigo dinero, no entienden que es una pedantería del presidente, porque yo he visto en las clases altas entre la gente de dinero que en efecto no traen dinero porque ellos mismos valen y traen a alguien que está pagando todo, sus mismos sirvientes, claro, sus mismos acompañantes, y en efecto no traen dinero, pero no traen dinero porque no lo tengan, sino porque su estatus les permite tener la servidumbre, los ayudantes. Claro, a mí me tocó ver, así rápidamente comentarlo, hace algunos años me tocó verlo, era director del Fondo Nacional de Turismo, Mario Ramón Beteta, creo que se llamaba, Ramón Beteta, vino a hacer una supervisión al muelle de Playa Linda, a toda esa instalación que era de Fonatur, antes de que Fonatur lo vendiera al Grupo Xcaret, y estaba recorriendo los locales comerciales y se entró a una tienda de artesanías y le gustó una gorra o cachucha que tenía los logos de Cancún y otras cosas. Lo pidió, se lo puso, y a una persona que venía atrás le dijo, ¿pagas? Sí. Yo lo he visto no solamente en funcionarios, sino en personas de dinero, ¿no? O sea, lo he visto, toda mi vida lo he visto, o sea, incluso hijos o juniors, como le quieras llamar, que tampoco traen dinero, no traen tarjetas, porque traen al chofer, traen al asistente, y ese es el que viene pagando todo. El presidente no va a la aerolínea a comprar su boleto físicamente. Claro, no, se lo hacen aquellos. Todos se lo hacen, entonces por eso no trae dinero, pero te vuelvo a repetir que es una pedantería, porque trae quien se lo cargue. Ajá, o sea, quien le cargue la lana. Que él defendiendo la legalidad, ahí hay otra contradicción, porque los viáticos se los deben depositar a su cuenta y de ahí disponerlos, pero obviamente no se los depositan en ningún lado, alguien más se los compra. Pero la gente, pues a veces sus seguidores están dispuestos a creerle todo y pues... Sí, pues sí, todo lo creen. Ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana lo esperamos en punto de las 9 de la mañana, aquí en la misma frecuencia del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Caribe FM